buenas tardes. ¿Cómo estamos, hermanos? Que Dios los bendiga. Me da gusto estar hoy en este día a través de este medio, poderles compartir una palabra de Dios. Ya que con ustedes no estuve este domingo, pero bueno, no los voy a dejar sin palabra, por eso es que estamos grabando este tiempo de enseñanza. Y espero que cuando lo escuche pueda usted jalar su Biblia, su libreta y pueda sacar los apuntes, pueda meditar en lo que vamos a leer, en lo que vamos a estudiar, pueda ponerle mucha atención. Y bueno, yo quiero compartir una palabra que Dios nos ha estado trayendo en estos últimos días. Esta palabra que encontramos viene a través de esta palabra que nos va a enseñar de muchas veces pasamos por ciertas situaciones y nos preguntamos el porqué de las cosas. Pero bueno, a través de la luz de la Escritura vamos a darnos cuenta. Yo quiero compartirle algo, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar acerca de nuestro libertador, que es Jesucristo. Y yo quiero demostrar de qué nos quiere libertar. O sea, yo sé que nos ha libertado del pecado, nos libertó de la muerte porque estábamos condenados a muerte, pero no es todo. O sea, realmente el sacrificio de Jesús va más allá y realmente el sacrificio de Jesús aumenta y sobrepasa al 100% nuestra vida, en la cual nuestra vida debería de depender de Jesús. Pero ahorita a la luz de la Escritura se van a dar cuenta que hay muchas áreas de nuestra vida en las cuales nosotros no estamos dependiendo a veces al 100% de Dios, ¿no? Y yo quiero compartirles, me llamó mucho la atención cuando la Biblia en el libro de Josué, antes de morir Josué, Dios habla con el pueblo. Y quiero comenzar ahí en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 2. Para los que les gusta apuntar, me pueden preguntar, ¿y cómo se llamó la enseñanza? Yo les voy a decir, para los que apuntan, se llama Nuestro Libertador. Y quiero que vayamos al libro de Josué, capítulo 24, versículo 1 y 2. Póngale mucha atención. Josué, capítulo 24, versículo 1 y 2. Y dice así: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, a sus jueces, a sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, el Dios de Israel. Quiero que le ponga mucha atención. Josué ya se va a terminar la etapa, ya va a morir Josué. Pero Dios le da el último mensaje a Josué para decirle al pueblo. Usted va a recordar que el pueblo salió de Egipto por la mano de Moisés. Moisés muere y el sucesor es Josué. Josué conquista la tierra prometida. Y en otras palabras también les entrega la tierra, hacen posesión de ella, él la reparte, pero ya va a morir, ya estamos en el capítulo 24, y antes de morir, Josué, Dios le dice que junte a todos, y dice que juntó, según versículo 1, dice que juntó primero a las 12 tribus de Israel, a todos. De ahí llamó a los ancianos, llamó a los príncipes, llamó a los jueces, a los oficiales, y a toda la gente, y pongas a todo el pueblo completo. Versículo 2, y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Pero quiero que le note usted, dice en el versículo 2, comienza diciendo, dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová. ¿Quién lo dijo? Dios. Dios les va a dar el último recordatorio antes de que muera Josué, pero vea lo que les va a pedir. Dice que Dios había sacado a Abraham del otro lado porque vivía en Ur de los Caldeos, pero su papá de Abraham se llamaba Taré. Dice, a Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia,
y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. Y a Esaú le di el monte Seir para que lo poseyese. Pero a Jacob y a sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme lo que hice en medio de él. Y después de esto lo saqué. Yo quiero que le ponga mucha atención porque aquí no dice Israel todavía. Aquí está diciendo que Dios sacó a Abraham. Abraham le dio a Isaac le dio 2 hijos. Uno es Esaú y el otro es Jacob, dice. Dice, a Esaú le di el monte de Seir para que viviera ahí, pero dice en el versículo 4, dice, pero a Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Todavía no dice Israel, dice Jacob. ¿Por qué? Porque realmente Jacob está hablando de un pueblo que aún todavía no tenía un encuentro con Dios. Jacob se le cambia el nombre de Jacob a Israel cuando él tiene un encuentro con Dios. Yo quiero que nosotros le pongamos mucha atención porque realmente la Biblia dice que hoy nosotros somos el Israel celestial, el Israel espiritual. No somos el Israel de carne porque no somos judíos, no somos israelitas de nacionalidad, pero somos el Israel espiritual. ¿Por qué? Porque fuimos injertados. ¿Pero por qué? Porque somos las personas que tuvimos un encuentro con Jesús, tuvimos un encuentro con Dios. Realmente yo le podría decir, si nosotros le pusiéramos atención, todo, y lo digo con todo respeto y no lo digo por molestar a nadie, pero yo quiero decir esto, que realmente todos los judíos que viven hoy en Israel, aunque su pasaporte diga Israel, ellos no son israelitas de nacionalidad, pero no de fe ni de convicción, son jacobitas. ¿Por qué jacobitas? Porque realmente a ellos lo que les falta es tener un encuentro un día con Cristo. Pero bueno, eso es otro tema y me voy a seguir enviando. Vea lo que dice, descendieron a Egipto, versículo 4, y dice, y sus hijos descendieron a Egipto. Verso 5, y yo envié a Moisés y a Aarón y herí Egipto, conforme lo que hice en medio de él, y después lo saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron vuestros padres al mar, pero con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron, póngale mucha atención, dice, y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre ustedes y los egipcios y los hizo venir. Verso 8, los introdujo a la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra ustedes, mas yo, dice Dios, yo, Dios, no sus manos, no sus fuerzas, yo los entregué en vuestras manos y poseíste su tierra y los destruí de delante de ustedes. ¿Ok? Yo quiero que le ponga mucha atención cuando ya en el versículo 13 Dios le va a dar la instrucción. Y les di la tierra, versículo 13, capítulo 24, versículo 13. Y os di la tierra por la cual nada trabajaste, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moran, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed a Jehová, servidle con integridad y en verdad, y quitar de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Yo quiero que le ponga mucha atención porque realmente cuando ya Josué va a morir, el pueblo va a quedar sin un líder, sin nadie, porque nadie tomó un compromiso como hasta el día de hoy. Mucha gente cristiana hoy le falta comprometerse, le falta tener un compromiso realmente con Dios. Y en los tiempos de Josué, él ya va a morir, no había sucesor porque no había quien realmente se comprometiera, pero las últimas palabras que Dios le dice, les recuerda de dónde los trae, lo que había hecho. Usted recordará que Egipto, lo he dicho muchas veces, Egipto representa el mundo o es figura del mundo. Dios sacó a Israel de Egipto. Israel es figura de la iglesia. Quiere decir que Dios sacó a su iglesia de Egipto. Quiere decir que Dios sacó a la iglesia del mundo y ahora los va a traer acá. Pero lo que hace falta para que pasemos de ser jacobitas a israelitas, al Israel espiritual, nos falta tener una conversión, un encuentro con Dios. Pero oiga lo que voy a decir, después de todo eso, nos hace recordar, dice, yo los saqué, yo les di las tierras, yo les herí a los enemigos, yo los destruí. Y
realmente Dios nos ha liberado, nos ha sacado, y realmente lo que Dios hoy quiere es que nosotros reconozcamos de dónde nos ha traído, todo lo que Dios ha hecho por nosotros, todo lo que Dios ha quitado en la vida pasada que nosotros traíamos, pero lo único al final que le pide en el versículo 13, vean lo que dice: y les di la tierra por la cual nada trabajaron, las ciudades que nunca edificaron. Dice versículo 14, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad. Lo único que Dios pide, porque ya no van a tener líder que los guíe delante de Dios, pero que tienen que tener muy presente el pueblo de Israel, es que tienen que tener dos cosas: temed a Jehová y servirle a Jehová. Si nosotros recordamos incluso en el libro de Lucas, cuando el diablo viene a tentar a Jesús, y la primera tentación dice: si eres hijo de Dios, dile que esta piedra se convierta en pan. Jesús le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. La segunda, el diablo le dice: si eres el hijo de Dios, arrójate y él mandará a sus ángeles. Y Jesús le contesta: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Pero en la tercera, cuando él le enseña al diablo todos los reinos de la tierra y las riquezas y toda su gloria de los reinos, le dice: todo esto es mío y yo te lo daré si postrado me adoraras. Jesús le contesta: vete de aquí, Satanás, porque escrito está, solo al Señor tu Dios. Le dice, vea lo que le dice: adorarás y a él le servirás. Los mismos dos principios que nosotros le vemos que Dios le dice al pueblo de Israel a través de Josué, que es los mismos principios que nosotros deberíamos de tener hoy en día, que hoy ya conocemos la palabra de Dios, ahora ya somos cristianos, ahora ya conocemos el temor, y lo único que Dios nos está pidiendo, créame lo que voy a decir, lo único que Dios nos está pidiendo es servir y temed a Jehová. Pero esos dos principios el pueblo de Israel lo perdió. Esos dos principios se les olvidaron, y muy pronto. ¿Por qué? Porque dejaron de temer a Dios y dejaron de servir. Realmente nosotros como iglesia, realmente Dios no te demanda, o no nos demanda tanto. Lo único que nos pide es temer a Jehová. Si nosotros realmente le tememos, por temor no hacemos lo que no debemos de hacer. Si realmente nosotros tememos a Dios, escuchamos su palabra y por temor a Dios la obedecemos y la practicamos. A la segunda, deberíamos de estar sirviendo. Y ese es otro tema, porque a veces pensamos que el servir solamente es el que predica o el pastor o los líderes, y realmente servir a Jehová implica o va más allá. Hay muchas formas en las que nosotros podemos servirle a Dios. Por ejemplo, en el libro de Lucas habla de una profetisa llamada Ana, que dice que ella servía a Dios por más de 84 años. Era una viejita que estaba viuda, y que dice que por más de 84 años servía con ayunos y con oraciones en el templo. Realmente el servir a Dios va más allá. El servir a Dios no es solamente predicar, el servir a Dios es obedecer. Pero bueno, vemos los dos principios, y Dios les dice que ellos no deben de hacer alianzas con los pueblos. Versículo 16, verso 15, estaba yo en el 13, 14, dice servirle, y dice verso 15, y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién serváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Realmente hoy nos damos cuenta que hay gente que dejó de servir a Dios para servir a los dioses. Y alguien va a decir, pero no, yo ya no creo en otros dioses. Es que dioses no solamente es una imagen o una estatua. Realmente para algunas personas el Dios es el dinero. Para otras personas su Dios es los bienes materiales. Para otros su trabajo se convirtió en un Dios, y sirven más, prestan más, ponen más atención en esas cosas. Y para otros su Dios es el celular, para otros su Dios es su trabajo, para otros su Dios son sus hijos, para otros sus dioses son solamente un decir, los bienes materiales, ¿no? Y están más preocupados por eso, por trabajar, por hacer. Y ellos respondieron, versículo 16, capítulo 24 de Josué, verso 16. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Y yo quiero que veamos, nos vamos a brincar hasta el versículo 20, y dice, si dejares a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, él se volverá y nos hará un mal, y los consumirá después de que les haya hecho ya un bien. Nosotros vemos algo aquí.
porque ya va a empezar toda la enseñanza después de estos versículos. ¿En qué consistía realmente? Oiga lo que le voy a decir. ¿En qué consistía realmente el que el pueblo hiciera un compromiso con Dios? En que solamente dos cosas: temer a Jehová y servirle. Pero Dios después le dice que ellos, que cuando van a entrar al pueblo siguiente, que ellos no hagan alianza con ellos, y lo único que Dios les dice es que los arrojen a ellos de todos los territorios donde ellos iban a entrar. Y el pueblo de Israel, cuando entró a la tierra prometida, no hicieron eso. ¿Cuál es el siguiente libro que nos va a hablar de eso? Muere Josué, y el siguiente libro es Jueces. Y en el libro de los Jueces, en el capítulo 1, y yo voy el verso 17 en adelante, voy a empezar a leer. Y vean lo que dice. Y fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo que habitaba en Cefat, y la asolaron, y pusieron por nombre la ciudad Orma. Tomó también Judá Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio, Ecrón con su territorio, y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas. Pero vea lo que dice: mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Dijeron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. Mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron. Los hijos de Benjamín y el jebuseo habitaron juntos en Jerusalén hasta hoy. Verso 22, también la casa de José subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron, ok, me voy a brincar algunos versículos. Verso 25, y él les mostró la entrada, la hirieron, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra, a los ateos, edificó una ciudad, la cual llamó Luz. Verso 27, tampoco Manasés, vea lo que dice, tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac, ni a los de sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam, de las aldeas, los que habitaban en Megiddo, ni a los de sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo, tampoco, verso 30, tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en ellos, sino que habitó en medio de él y fue tributario. Verso 31, tampoco Aser arrojó a los que habitaba con ellos. Verso 32, y moró Aser entre los cananeos. Dice, pues no los pudo arrojar. Verso 33, tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Sames. Dice, verso 34, los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender. Y el amorreo persistió en habitar en el monte. Y verso 36, y el límite del amorreo fue desde la subida a Cram hasta Selá. Si nosotros le ponemos atención, las 12 tribus que tenían una orden, la de temer a Jehová y la de servirle y despojar o echar fuera de sus territorios a todos esos pueblos, ellos no lo hicieron, sino al contrario, se pusieron cómodos, empezaron a vivir con ellos, y al vivir con ellos empezaron a hacer las costumbres de ellos, a vivir como ellos. Y es lo mismo que le ha pasado hoy al cristiano. El cristiano se supone que Dios nos sacó de Egipto, y no estoy hablando físicamente, estoy hablando espiritualmente, porque realmente no nos sacó del mundo, o sea, nos sacó del mundo espiritualmente, más no físicamente, porque seguimos en el mundo. Pero lo que quiere decir es que nos sacó para que nosotros tuviéramos una vida diferente. Ellos en Egipto eran esclavos. Realmente Dios ya no quiere que fuéramos esclavos. La cuestión es que cuando las 12 tribus, al no arrojar a todos los pueblos que habitaban esas tierras, ellos empezaron a vivir, a habitar, a convivir, a comportarse conforme a todos los pueblos. Y hoy el cristiano hace lo mismo. El cristiano se comporta como la gente del mundo, habla como la gente del mundo, son como la gente del mundo. Y yo digo, ¿en dónde está la diferencia? Yo quiero que analice esto porque va a venir después en el capítulo 2. Vea lo que dice. Entonces, capítulo 2, verso 1, vienen las consecuencias. Vea lo que dice. Versículo 1. Jueces, capítulo 2, verso 1. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo, ¿quién? El ángel de Jehová. Yo lo saqué de Egipto.
Los introduje en la tierra a la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con ustedes, con tal que ustedes no hay, vea lo que dice, con tal de que ustedes o con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas ustedes no han atendido mi voz o no habéis atendido mi voz, porque habéis hecho esto. Por tanto, también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses serán de tropezadero. Yo quiero que le ponga mucha atención. Cuando ellos se ponen cómodos, estoy hablando de años, ellos pasaron los años, pasaron el tiempo, se les olvidó el juramento, se les olvidó el pacto que tenían con Dios. Nosotros tenemos un nuevo pacto, nosotros no somos como el Israel terrenal que tenían los pactos adámicos, el pacto noético, el pacto abrámico. Realmente nosotros no, pero nosotros somos del nuevo pacto, porque cuando Jesús tomó la última cena, Él tomó el pan y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes es partido. Y luego tomó la copa y dijo, esta copa es mi sangre y es el nuevo pacto. Realmente nosotros somos el Israel espiritual del nuevo pacto. ¿Cuál es el del nuevo pacto? El de que somos comprados con la sangre de Cristo y somos salvos por la fe. Ahora, ese pacto ellos lo invalidaron, ellos lo perdieron. Por eso en el versículo 1 dice que el ángel de Jehová les dijo, versículo 2, dice, no, verso 1 sí, dice, no invalidaré jamás mi pacto con ustedes. Versículo 2, con tal que ustedes no hagáis pacto con los moradores de esta tierra. Y dice, cuyos altares habéis de derribar, mas ustedes no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de ustedes, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses serán para tropezadero. Realmente yo le puedo decir algo. Dios dijo, ustedes no quisieron sacar esas tribus, esos pueblos, se van a quedar. Pero ahora se van a quedar para que sean azotes y tropezadero para sus vidas. Realmente si nosotros no queremos sacar el mundo de nuestro corazón, el mundo de nuestro comportamiento, realmente Dios dice, está bien, ¿no lo quieres sacar? Tú estás invalidando mi pacto. ¿Y sabes qué te voy a decir? Se va a quedar. Pero de aquí en adelante va a ser un tropezadero para tu vida. Cuando más quieras buscar, menos se te va a dar. Y yo lo puedo ver. ¿Por qué? Porque cuando esos pueblos se quedaron, ellos empezaron a empobrecer a Israel. De hecho, lo dice. Si nos brincamos unos capítulos, el mismo libro de Jueces, pero en el capítulo 6, versículo 3, póngale mucha atención. Dice así, como ellos dejaron habitar a los pueblos, se hicieron fuertes. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Versículo 5. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos, sus camellos, eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Verso 6. De este modo, empobrecía Israel en gran manera, por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Yo quiero que le ponga atención. Realmente cuando Israel se olvidó de que Dios tenía algo para ellos y dejaron el pacto que tenían o el juramento que ellos habían hecho, realmente yo le puedo decir algo. Vinieron sobre de ellos situaciones difíciles, a tal grado que vemos que dice que empobrecían, los azotaban, los devastaban. Y realmente cuando tú no has querido sacar esas situaciones del mundo, sino que te comportas como todos los demás pueblos, cuando Dios te ha dicho que seas diferente, realmente todo eso se va a volver como azote contra ti. Yo me voy a regresar al capítulo 2 de Jueces, ahora en el versículo 8. Vean lo que dice. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. ¿Sí? Versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres
Y vea lo que dice. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Verso 12. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y fueron tras otros dioses. Ok, yo quiero que le ponga mucha atención. Versículo 14. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos. Vea lo que dice. Se encendió el furor de Jehová. La palabra furor quiere decir enojo. Se encendió el enojo de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron hacer ya frente a sus enemigos, porque donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Si nosotros, mi amado hermano, yo quiero decir algo, estamos sufriendo estas situaciones, porque realmente aquí dice que eran robadores, y yo quiero decir algo, hay muchos que están sufriendo por robadores, les han robado la paz, les han robado el gozo, les han robado la bendición, les han robado a sus hijos, les han robado la familia, les han robado muchas cosas, y yo no estoy hablando física, estoy hablando espiritualmente. Hay mucha gente que no tiene gozo. ¿Por qué? Porque les robaron el gozo. Hay gente que no vive en paz. ¿Por qué? Porque les robaron la paz. Hay gente que realmente se siente infeliz, a pesar de que son cristianos, se sienten infeliz. Y cuando digo infeliz, no me estoy refiriendo a maldición, sino estoy refiriendo a que no son felices. ¿Y por qué? Porque les fue robada la felicidad, les fue robada la paz. Mucha gente que vive en angustia. Por eso en el versículo 15 al final dice, y tuvieron gran aflicción. O sea, viven en aflicciones, les robaron la paz. Viven en angustias, en problemas, en situaciones. ¿Por qué? Porque realmente su vida no ha querido ser diferente, sino se viven, se comportan. ¿Qué es lo que quiero exhortar en esta tarde? Quiero exhortar a todos a que volvamos a Dios, que si nosotros reconocemos que realmente nuestra vida, al principio temíamos al Señor, servíamos, lo hacíamos con gusto, nos congregábamos, pero al paso de los años o al paso del tiempo nos hemos ido enfriando, hemos ido menguando y hoy pareciera que somos cristianos, pero que regresamos al mundo, cristianos que viven en el mundo. Hablamos como el mundo, nos comportamos como el mundo, vivimos en el mundo, hacemos todo lo del mundo, tomamos, enfiestamos, hacemos todo. O sea, vean, hablan como el mundo, se visten como el mundo. Yo veo hoy las familias, sus hijos realmente tienen niñas chiquillas y las visten como las del mundo, están más preocupados por hacer fiestas como las del mundo. En todo hay una gran similitud con lo del mundo. ¿No será que hoy están viviendo por mano de robadores? Ahora, póngale atención, porque en el versículo 14 y 15, vean lo que dice. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores. La pregunta es, ¿quién los entregó en la mano de los robadores? No fue el diablo, fue el mismo Dios, Jehová. Fue el mismo Padre, por eso dice, se encendió la ira de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores y en manos de sus enemigos. Ahora, versículo 15, por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos. La mano de Dios no estaba con ellos, sino contra ellos. Hermano, nosotros debíamos de buscar el favor de Dios, caminar agarrados de la mano de Dios, no la mano de Dios contra nosotros. Pero bueno, eso yo lo dejo al criterio de cada persona. Tal vez alguien pueda pensar que yo estoy exagerando, pero la Biblia es la Biblia y la Biblia no miente. No miente, y la misma Biblia dice, por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos. ¿Para qué? La mano de Dios no estaba para bien, sino para mal. Como Jehová lo había dicho y como Jehová se lo había jurado, tuvieron gran aflicción. Mucha gente está viviendo en aflicción en estos momentos. Verso 16. Y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a los jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Dice, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de sus enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos,
a causa de los que los oprimían y los afligían. Vean cuánto dolor, porque hay palabras claves: oprimían y afligían. Mucho pueblo hoy en día está oprimido por el diablo. Ahí sí puedo decir, está oprimido por sus enemigos. Los enemigos hoy en día no son tus vecinos, tus enemigos no son la gente que te rodea, tus vecinos son la economía. Para algunos otros su enemigo es la enfermedad, para algunos otros su enemigo es la situación que están teniendo en casa, los problemas que están teniendo en casa. Para algunos otros su enemigo es el trabajo. ¿Por qué? Porque realmente no hay trabajo y muchos están padeciendo cuando Dios te prometió que nada te faltaría. Él mismo dijo: yo he vencido al mundo, confiad. Pero yo le quiero decir algo, realmente, ¿por qué estamos viviendo o por qué estamos padeciendo? Porque nos hemos olvidado de Dios, porque hemos menguado, dejamos de congregarnos, dejamos de orar, hemos dejado de temer. Acuérdense los dos principios, nomás le dijo Dios: temedme y servirme. Hemos perdido el temor de Dios. Somos cristianos que venimos a la iglesia, cargamos una Biblia, pero ya no tenemos el temor que teníamos antes. Antes teníamos el temor para hablar, antes teníamos el temor para hacer, para comportarnos. Hoy ya perdimos el temor. Antes servíamos en muchas maneras. Servíamos con diezmos, servíamos con ofrendas, servíamos con nuestras manos. Hoy hemos dejado de servir, hemos dejado de ofrendar, hemos dejado de diezmar. Realmente yo le quiero decir algo: póngale mucha atención, analice el libro de los Jueces y vea cuánta similitud hay con su vida, porque puedo decirle que mucho pueblo, como decía en el verso 18 al final, muchos están oprimidos y afligidos, ¿sí? Ok, yo quiero brincarme al capítulo 3 y vea lo que dice. Versículo 5. Así, los hijos de Israel habitaban entre... Mire, ¿dónde habitaban? ¿Dónde habitaban los hijos de Israel? Israel es la iglesia, figura de la iglesia. Habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos, jebuseos. Y tomaron, versículo 6, y tomaron de sus hijas por mujeres, dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Hicieron, pues, los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. Y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Aserá. ¿Qué quiere decir eso? Puro yugo desigual. Hoy la iglesia habita entre amorreos, entre cananeos, habita entre puro pagano y hace lo mismo: toman, fuman, hablan doble sentido, se comportan igual, se visten igual. O sea, igual que el cananeo, el fereceo, el jerseo. Yo le podría decir, no más qué tiempo me está faltando, porque yo quería no tardarme, pero oiga lo que decirle. Oiga lo que le voy a decir. Realmente, si nosotros estudiáramos las 7 naciones, cananeo, fereceo, jerseo, heveo, cada uno de ellos tenía diferentes prácticas. Por ejemplo, el cananeo. Cananeo, al ser descendiente de Cam, el hijo de Noé, dice que lo maldijo Noé porque había visto la desnudez de su padre. En otras palabras, los cananeos, sus prácticas eran depravaciones sexuales ilícitas. Si nosotros hablamos, por ejemplo, del heveo, el heveo le gustaba la brujería, la hechicería. Al jebuseo, al amorreo le gustaba comer sangre. Realmente las prácticas que ellos hacían son las mismas prácticas que hacen hoy cristianos que les gusta la brujería, cristianos que les gusta el tarot, la lectura del futuro, de las cartas, cristianos que comen sangre, y estoy hablando de moronga, que no me voy a meter ese tema porque ese es otro tema, pero bueno, yo puedo decir, realmente hoy el cristiano hace, vive, se comporta como todos los del mundo. Hablan igual, visten igual. ¿En qué hay diferencia? ¿En qué? Solamente la única diferencia es que se dicen cristianos. Pero de ahí en fuera hacen lo mismo, pelean, insultan, hacen lo mismito, lo mismito, lo mismito. Ahora, yo quiero que nos brinquemos. Bueno, me voy a seguir ahí. Verso 8. Y dice que cuando se olvidaron de su Dios y dejaron a Dios, la ira de Jehová se encendió contra él y los vendió en manos de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán-Risataim 8 años. Póngale mucha atención. Verso 9. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb.
Realmente yo le puedo decir, ¿cuál es la clave? Cuando ellos clamaron al Señor, el Señor les levantó un libertador. Nuestro libertador es Cristo. Pero ¿sabe qué nos está haciendo falta? Clamar a Dios, volvernos a Dios, arrepentirnos. Es lo que nos está haciendo falta. Volvámonos, iglesia, por favor. Y todos los que todos los que me están escuchando, que tal vez están escuchando este mensaje, yo les digo, volvámonos a Dios, clamemos a Dios, busquémoslo a Dios. Como dice el libro de Isaías, busquemos a Jehová mientras pueda ser hallado. Es tiempo de levantarte, pon tiempos de oración, empieza a clamar, empieza a buscarlo, empieza a vivir en santidad, esfuérzate por temer otra vez, vuelve a temer a Jehová y vuélvele a servir. Eso es volver a arrepentirnos, vuélvele a temer y vuélvele a servir y regrésate otra vez a la vida al principio, como fue al principio, para que nosotros podamos hoy encontrar la mano de nuestro libertador, que es Jesucristo, porque si nosotros clamamos y nos arrepentimos, Él nos va a levantar nuestro libertador, que es Jesús, y nos va a dar la libertad y nos va a dar la liberación de todos tus enemigos, de todos los robadores, de todos los que te afligen, de todos los que te oprimen, de tus enemigos, todas las situaciones que te están oprimiendo, de todas las situaciones que te están robando, de todas tus situaciones que te tienen afligido. Hoy es tiempo de decir, Señor, me arrepiento y de toda mi maldad, me arrepiento y necesito ser diferente. Volvamos al temor de Jehová y volvamos a servirle. Volvamos con esa pasión a congregarnos, a llegar temprano, no llegar al último, sino volver a llegar temprano a la congregación. Acércate y de veras vuelve a servirle a Dios con todo tu corazón para que Él pueda levantar el libertador. No es que Dios ya levantó nuestro libertador, que es Jesucristo, pero yo lo que quiero decir, para que Él se pueda levantar en medio de nuestras situaciones. Verso 9. Entonces clamaron, Jueces capítulo 3, versículo 9. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz. Realmente, ¿qué significa Otoniel? Otoniel tiene dos significados. Uno significa la hora de Dios, y la otra palabra también, Otoniel, significa león de Dios. Realmente yo le puedo decir, si nosotros hablamos de Otoniel, usando su primer significado, que es la hora de Jehová o la hora de Dios, esta es la hora que nosotros tenemos que volvernos a Dios con todo nuestro corazón. Esta es la hora en que nosotros ya no lo dejes para mañana. Si tú estás escuchándome en este momento, dobla tus rodillas. Ya no digas, lo voy a dejar para la noche, lo voy a dejar para mañana, lo voy a dejar para el domingo que vaya a la congregación. No, esta es la hora. Dobla tus rodillas y clama a Dios y dile, Señor, yo necesito volverme a ti con todo mi corazón. Sí, verso 10. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, y reposó la tierra 40 años. Yo quiero que nosotros entendamos que si nosotros queremos, oiga lo que voy a decir, queremos que nuestra tierra, nuestra casa, nuestra vida tenga reposo, necesitamos clamar. Para que se levante el libertador, en este caso es Otoniel, se levante nuestro Señor Jesús y sea la hora que nos dé paz. Que sea la hora en que tú puedes decir, Señor, esta es la hora tuya. Ya me cansé de estar viviendo oprimido, robado, de estar viviendo por situaciones difíciles. Ya es hora. Hermano, en esta tarde el tiempo se me ha acabado, pero yo quiero decirte, yo quiero invitarte a algo. Es tiempo de que clamemos a Dios y que nos volvamos. Que reconozcamos como Israel que nosotros hemos olvidado los dos principios primeros. Temerle y servirle. Jesucristo mismo dijo, cuando le dijo, todos estos reinos te los daré si postrado me adorases. Él dijo, vete de mí, Satanás, porque solo al Señor tu Dios adorarás y Él mismo servirás. Adorar es temer. Realmente, mi amado hermano, vuelve al temor de Dios, adóralo, búscalo y sírvelo. Esos son los dos principales mandamientos que el Señor nos pide. Obvio, si yo temo a Dios, yo no me voy a comportar como los del mundo. Voy a vivir diferente. Voy a vivir una vida de santidad. Y yo quiero exhortar a todos. Cristo viene, el tiempo del Señor está muy cerca y realmente es tiempo de volvernos a Dios, es tiempo de volvernos. Mucha gente dice que está esperando el último avivamiento. Yo no sé qué entiendan por avivamiento, pero realmente el último avivamiento es volvernos a Dios, es arrepentimiento. Realmente si nosotros encontramos la Biblia cuando hubo avivamientos,
la gente se convertía porque tenían temor a Dios. Ese es avivamiento, arrepentimiento. Arrepentámonos hoy de lo que realmente nuestras vidas han estado haciendo mal. Que reconozcamos que nosotros, en lugar de arrojar a las costumbres del mundo, nos hemos puesto cómodos en medio de ellas y hoy todas esas cosas se han vuelto tropezadero contra nosotros. Yo te invito, hermano, te bendigo en el nombre de Jesús y te exhorto. Vamos a orar y yo quiero animar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, bendecimos el nombre de Cristo. Y te pido, Señor, que tú permitas, Padre, que todo aquel que esté escuchando esta enseñanza, el Espíritu de Dios pueda redarguir a la vida de ellos y a través de ti, Espíritu Santo, por favor, ten piedad, porque solamente tú eres el único que convence de pecado, el que redarguye de pecado, el que pone la convicción de arrepentimiento en nuestras vidas. Haz que nos volvamos a ti, Señor, con todo nuestro corazón. Nos arrepentimos, Señor, porque nos hemos mezclado con el mundo, porque hemos dejado realmente los verdaderos principios de Dios por hacer las cosas que no te agradaban. Padre, te pedimos perdón en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hermano, que Dios me los bendiga. Nos vemos este domingo en Cristo Centro, 10:30 de la mañana. Y soy el pastor Guillermo, me despido de ustedes. Y con todo gusto, yo tengo muchas ganas de ver el domingo, así que no falte. Nos vemos el domingo, ya estaré en la congregación. No faltaré el resto de lo que me resta me parece que por lo menos del año ya no tengo salidas en domingo. Y pues estaré con ustedes, hermanos. Los extraño mucho y que la paz de Dios esté con ustedes. Que Dios los bendiga.